hay una alternativa interesante. Si no, hay que hacer supervisión muy estricta desde el centro y desde la sociedad sobre el uso de las regalías. Las regalías han sido mal utilizadas. Ha habido mucha corrupción y uno va a departamentos donde pregunta ¿y dónde están los billones de pesos de regalías? Y uno no ve esa inversión por ningún lado. Eso es un hecho. Las regalías, para reformarlas, se requiere una reforma constitucional. Nosotros pretendemos hacer aprobar una reforma constitucional para modificar la forma como se reparten y cómo se administran las regalías para que sea más eficiente, más efectivo y más transparente. Queremos que las regalías, que van a crecer de 6 a 12 billones de pesos en los próximos 4 años, parte de esas regalías se queden por fuera, para evitar la enfermedad holandesa, o sea, la revaluación del peso que está acabando con el empleo en Colombia, y que además tiene un elemento de justicia generacional. Nosotros no podemos gastarnos todas las regalías en nuestra generación porque nuestros hijos y nuestros nietos van a decir el día de mañana, mire, se gastaron todos nuestros recursos y no nos dejaron nada. Por eso, para ahorrar y para evitar la revaluación, vamos a destinar el 10% de todas las regalías a la ciencia y la tecnología, 10% de todas las regalías. Y vamos a consensuar con las regiones el resto cómo se va a distribuir, pero poniéndole unos controles muy efectivos en materia de corrupción y de transparencia. ¿Usted cree que va a tener éxito en ese proyecto de reforma constitucional a sabiendas de que el 80% de los senadores pues pertenecen a una clase política que de alguna manera se ha venido beneficiando con ese sistema a través de sus regiones? Yo creo que si lo que usted está diciendo es que si los políticos se han robado las regalías, yo creo que la mayoría no. No, se han beneficiado de alguna manera porque ellos fueron partícipes de esa norma constitucional sobre el actual sistema de regalías. El reclamo de la mayoría hoy es que muy pocos se están quedando con todas las regalías, que las regalías deben ser de todos los colombianos y no de unos pocos. Entonces hay una discusión ahí, todos tienen argumentos válidos. Los que tienen, digamos, los que están recibiendo las regalías dicen, no, pues es que es en mi territorio. Otros dicen, no, es que ese territorio es de todos los colombianos. Hay una discusión de mucho fondo, donde hay que encontrar, y en eso estoy de acuerdo con el profesor Mocus, un término medio que sea justo para lado y lado. Y transparente. Y sobre todo transparente. Eso sin duda alguna. Que el reparto de las regalías y la forma como se utilizan, sea lo más transparente y que tenga una vigilancia permanente de la comunidad. Doctor Mocus, ¿quiere comentar más sobre esto? Sí, hay un enunciado constitucional que plantea que el subsuelo es nacional, pues de la nación, y debería haber una discusión pública muy serena sobre cómo se comparte mejor la riqueza producida por el subsuelo. Eso prepararía las reformas correspondientes y, digamos, los representantes políticos en Colombia representan tal vez demasiado su región o grupos sociales de su región en vez de tener una perspectiva global de nación. Probablemente la administración de las regalías sería mucho mejor si estuviera orientada a toda la nación y todos los departamentos se beneficiaran. Bueno, ya nos quedan unos pocos minutos. Esta pregunta es para los dos y creo que le corresponde al doctor Santos comenzar. Es sobre el tema de oposición. Usted está proponiendo, el candidato Santos propone un pacto de unidad nacional donde estén todos. No contempla allí oposición. Ya le voy a preguntar qué van a hacer con el tema de la oposición. El candidato Mocus no acepta, por el contrario, partidos que quieran adherírsele porque pues considera que los partidos son sinónimo de corrupción y de politiquería. ¿Cómo van a hacer para gobernar cada uno de ustedes, el doctor Santos, con todo el mundo en la misma balsa y el doctor Mocus solamente con sus seguidores, con su grupo, porque pues no aceptaría otros partidos? Doctor Santos. ¿Puedo hacer referencia a lo que usted acaba de decir sobre lo que dijo el profesor Mocus? Es la pregunta que yo le hago a usted, si quiere usar el tiempo así, doctor Santos. Es que esa acusación de que todos los partidos o todos los acuerdos son acuerdos basados en
reparto de burocracia es una acusación injusta y totalmente alejada de la realidad. Los acuerdos que hemos hecho con el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido Cambio Radical, inclusive con el Partido Liberal estamos en discusiones, ha sido sobre programas, sobre puntos específicos de nuestra propuesta de 10 puntos y cuáles de esos puntos ellos están de acuerdo y qué otros puntos podríamos nosotros incorporar. Pero lo que sí me parece extraño, y perdóneme que haga referencia al profesor Mockus, es que ellos estuvieron buscando a los partidos. Le voy a citar una frase de su vicepresidente, el doctor Fajardo, en una entrevista el 8 de junio, hace 7 días. ¿Cómo atraer a una persona como Germán Vargas?, le preguntan a Fajardo. Y Fajardo dice, primero hay que reconocer la calidad del trabajo que él ha hecho. Yo creo que es importante reconocer la calidad de su equipo y la calidad de sus propuestas. La invitación a unirse, invitar a su gente a que se una con nosotros. Resulta que entonces ahora que se unió con nosotros, con el partido de la U, entonces eso sí es clientelismo, eso sí es una unión carente de toda transparencia y que eso es pura politiquería. Eso es lo que a mí me parece que no es justo, que cuando es con ellos sí es honesto, pero cuando es con nosotros es deshonesto. Doctor Mockus. Pues no traje la lista de parlamentarios de la parapolítica y su relación con el partido de la U, cuán grande es, pero ahí hay varias decenas. Yo en estos días pues lo he reconocido varias veces, hay parlamentarios absolutamente admirables, correctos, seres humanos, servidores de la sociedad, absolutamente correctos. Pero hay no solo algunos que podríamos llamar corruptos, que se han hecho elegir, por ejemplo, vía parapolítica, que han sido juzgados e incluso condenados, sino que hay otros que están en la costumbre del reparto burocrático. Y sobre eso uno ve noticias, uno lee libros también académicos, o sea, hay una cultura del clientelismo, hay unas reglas del clientelismo. Y no sé si en este momento eso esté operando, pues el doctor Santos dice que no. La pregunta es si ese tipo de aliados se va a comportar de manera nueva, distinta a como a veces se ha comportado. No todos, insisto, no voy a decir que dije que todos, porque volvemos al mismo esquema de generalización. Yo creo que no hay una decisión suficientemente profunda de romper con el clientelismo. Yo creo que mi elección claramente significaría una ruptura con el clientelismo. No habría más ni presión de los congresistas hacia el Ejecutivo, ni soborno del Ejecutivo hacia los congresistas. Las decisiones se tomarían por argumentación. Argumento va, argumento viene. Esa es la manera en la que pienso que puede funcionar un gobierno del Partido Verde. Está el Congreso elegido y se le presenta el mejor proyecto y no hay necesidad de sobornos ni de presiones indebidas. Nos queda un minuto para cada uno, por favor. Este sí ya es estricto. Simplemente decirle al profesor Mockus que ese comercial que tiene, donde dice, no puedo compartir la debilidad de quienes festejan falsas victorias de guerra a costa de la vida de civiles inocentes. Eso me han llamado muchísimos miembros de las Fuerzas Armadas a decirme que se sienten ofendidos con ese comercial. Aquí tengo un libro que yo escribí, el señor Reyes dado de baja, el señor Ríos dado de baja, el Martín Caballero, todos unos bandidos, César, el Negro Ocasio, el Paisa, estos bandidos, y aquí está toda la historia de cómo estas que usted llama falsas victorias fueron contra delincuentes, contra terroristas. Y yo le voy a regalar este libro para que usted vea cómo se hicieron esas operaciones, y tengo además una dedicatoria que dice lo siguiente: sí. Para el profesor Mockus, con mi admiración y dosis de buena suerte y deseos de buena suerte en la elección del domingo. Le reitero que si Dios y el pueblo colombiano me dan la victoria, nuestras puertas estarán abiertas. Con afecto, Juan Manuel Santos. Aquí le regalo el libro
Profesor Mocos. Muchas gracias, muy caballeroso. Mocos tiene un minuto. Bien. Quiero aplaudir a toda la gente de la Ola Verde por todo lo que ha hecho en estos meses. Quiero aplaudir a los otros ciudadanos que han votado por el doctor Santos. El voto es imprescindible, hay que votar. Invito a la gente a votar este domingo. Invito a la gente a recuperar los 4 billones, es decir, millones de pesos que se pierden cada año por corrupción. Invito a recuperar ese dinero para ayudar a los más necesitados, a los más débiles. Todo esto, en algún sentido, comienza o recomienza el domingo. Tenemos una voz, esa voz tiene... Y que además tiene un elemento de justicia generacional. Nosotros no podemos gastarnos todas las regalías en nuestra generación porque nuestros hijos y nuestros nietos van a decir el día de mañana, mire, se gastaron todos nuestros recursos y no nos dejaron nada. Por eso, para ahorrar y para evitar la revaluación. Vamos a los billones de pesos de regalías y uno no ve esa inversión por ningún lado. Eso es un hecho. Las regalías, para reformarlas, se requiere una reforma constitucional. Nosotros pretendemos aprobar una reforma constitucional para modificar la forma como se reparten y cómo se... Hay una alternativa interesante. Si no, hay que hacer supervisión muy estricta desde el centro y desde la sociedad sobre el uso de las regalías. Las regalías han sido mal utilizadas. Ha habido mucha corrupción y uno va a departamentos donde pregunta ¿y dónde están? Que administran las regalías para que sea más eficiente, más efectivo y más transparente. Queremos que las regalías, que van a crecer de 6 a 12 billones de pesos en los próximos 4 años, parte de esas regalías se queden por fuera, para evitar la enfermedad holandesa, o sea, la revaluación del peso que está acabando con el empleo en Colombia. Destinar el 10% de todas las regalías a la ciencia y la tecnología, 10% de todas las regalías. Y vamos a consensuar con las regiones el resto cómo se va a distribuir, pero poniéndole unos controles muy efectivos en materia de corrupción y de transparencia. ¿Usted cree que va a tener